¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gran placer estar con ustedes. Esto es Fuerza Natural. Estamos en Radio con Vos y te vamos a acompañar hasta las 9 de la noche mientras estás yendo, viniendo, haciendo algún asadito por ahí, preparando una comida rica, yendo a buscar o llevar a tus hijos. Una pizza. Va pizza, sale siempre la pizza siempre el sábado, el kilo de helado, está el siempre kilo de helado. bien, y el kilo de helado y el encuentro con amigos o familia o quedarte en casa con la radio está buenísimo. Donde estés te acompañamos. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Bien? Bien, ¿vos qué contás? Bien, estaba viendo el tema de los glaciares. En este 2025 Fede López Feijó lo plantea en la editorial como uno de los retos, ¿no? El proteger nuestros glaciares, es uno de los títulos que vamos a hablar hoy. También de los incendios que siguen afectando lamentablemente. Tremendo verano. Qué imágenes, ¿eh? Qué horrible, imágenes. horrible, tristísimo. Vos tenés el noticiero del mediodía, que me imagino que debe ser la mitad del noticiero. Tremendo. Greenpeace va a estar con nosotros a través de Hernán, sí. Uno de sus representantes, Giardini, sí. Que es el coordinador de la campaña del Bosques, y va a hablar del desastre que está pasando con el fuego en Argentina. Y después, el lado B, de Amores y Odios, es un gran título. Claro, porque ayer fue el Día de los Enamorados. Claro. O sea, a partir de San Valentín, de la historia, te voy a contar la historia de San Valentín. Es un cura que casaba parejas clandestinamente, ¿cómo era? Ya te lo voy a contar. Ah, perdón, te pido milis. Claro, te estoy anticipando la historia. Bien, nos reímos nosotros solos, pero no importa. No, está bien, pero está le bien, estoy sí, anticipando la historia de San Valentín. Es que me enteré hace pero poquito. A partir, yo ayer, pero a partir de San Valentín vamos a hablar también de los discursos del odio. Perfecto. Y en Imprescindibles también vamos a hablar de Silvia Casas. Bueno. Realmente una heroína anónima, pero heroína con todas las letras. Bien. Y Cecilia Garrafo, que es la argentina premiada con el más alto honor para científicos jóvenes de Estados Unidos, también en temas de hoy. Así es. Así que empezamos con nuestra editorial. Dale, te escucho. Bueno, el año que estamos comenzando, el 2025, ha sido declarado como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares por la UNESCO y por la Organización Meteorológica Mundial. Y no es casualidad, porque los glaciares están en un momento crítico. Sí. Esa imponente masa de hielo que vos ves, que parecen eternas, indestructibles, que nada puede con ellos. Bueno, sí, pueden con ellos, lamentablemente. Y están en peligro porque se derriten y se derriten de una manera alarmante. Y con ello se va una especie de reserva de agua dulce del planeta, que es un montón. En Argentina la importancia que tienen es enorme, son protagónicos. Recordemos que recorren la cordillera de los Andes a lo largo de unos 3.500 kilómetros, están presentes en 12 provincias, son clave para mantener el caudal de nuestros ríos, para abastecer a millones de personas. Sin los glaciares, muchas cuencas hídricas van a perder su equilibrio natural. Se va a afectar el acceso al agua potable, a la agricultura, a la generación de energía hidroeléctrica. No es una cuestión utópica, romántica la de los glaciares. Además de la belleza que tienen, es algo absolutamente necesario en el esquema del agua dulce. Son motor de turismo, por supuesto. Traen visitantes de todo el mundo a verlos, ¿no? Es único el Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno. El problema es que la velocidad a la que se están derritiendo o la que van retrocediendo no tiene precedentes, porque se está acelerando su deshielo, lo que a corto plazo puede generar inundaciones y avalanchas, pero a largo plazo pone en riesgo, insistimos, el suministro de agua de millones de personas. ¿Qué dicen los expertos? Que si no se toman medidas urgentes, la mayoría de los glaciares se van a seguir disminuyendo en las próximas décadas. Y esto realmente es peligroso, es alarmante para todo el equilibrio. Por eso, la declaración de este año internacional es una oportunidad para hacer algo al respecto. Se necesita un monitoreo constante, una regulación efectiva, un compromiso real para frenar el calentamiento global. Es muy difícil hablar de esto en estos tiempos, ¿no? Porque la ley de glaciares en Argentina es un paso importante, pero como pasa también con la ley de bosques, que lo vamos a hablar con Hernán, a veces no se aplica de manera rigurosa o real, ¿no? No se puede permitir todo o hacer oídos sordos ante todo lo que está pasando. Entonces, 2025, repensar en esa belleza que son nuestros glaciares. No solamente protegerlos desde lo bonito, desde el paisaje bello, turístico, sino entender que son fuentes de agua, entonces de vida y entonces de futuro.
Y ahí es donde tenemos que tener todos responsabilidad, sobre todo los gobiernos. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Vos sabés que venía pensando, bueno, Greenpeace no sé cuántos años tiene de su fundación, ahora se lo vamos a preguntar a Hernán. Hernán Giardini, que ya está en línea con nosotros, pero digo, desde que los conozco, tomé contacto con ellos como periodista, vienen denunciando históricamente el tema de la deforestación. Y nunca nadie la para. O sea, decir que está Greenpeace, que está permanentemente accionando, alertando, relevando, y no la cortan, ni en el norte ni en el sur. Hernán, ¿cómo estás? Es un placer conversar con vos. Lamento que sea por este tema, porque nos acordábamos de un viaje que hicimos hace más de 10 años, por lo menos, ¿no? Sí, creo que como 15 más o menos por ahí. Tenés razón, sí, más. 15, 20, no sé, ¿eh? Sí, por ahí. Fuimos entre 15 a y 20. Orán, sí, a la selva de Yungas, y yo vi yo esa vez casi me muero, porque no podía creer lo que veía. Ellos estaban obviamente también muy afectados, pero yo creía que había un montón de bosque. No, y había una cortina, era un telón, era terrible el desmonte. Sí, ahí era en esa época en Orán, en Salta, un desmonte importante, ahí pegado a una zona de parque nacional, de reserva. Bueno, sí, lamentablemente, a pesar de la ley de bosques que tanto nos costó conseguir, todavía tenemos más de la mitad de la deforestación de manera ilegal. Por un lado, claramente el sistema de multas de empresarios agropecuarios que compran tierra barata, deforestan para agricultura, para ganadería, y pagan las multas muchas veces irrisorias. Son parte a veces del costo global, del costo de producción, ¿no? Claro, y a veces son gobiernos provinciales que sancionan algunas regulaciones de carácter inferior que las leyes provinciales o inclusive de las leyes nacionales, que facilitan el desmonte o de alguna manera legalizan lo ilegal, como el caso de Santiago del Estero. Entonces ahí tenemos lamentablemente que todavía, a pesar de una muy buena ley de bosques que nos costó tanto que se sancionara, tengamos más de la mitad de la deforestación de manera ilegal. Y comparado con el año pasado, que nosotros hacemos todos los años relevamiento satelital para tener datos propios de deforestación, sobre todo de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las 4 provincias que llevan entre el 75 y el 80% de la pérdida de bosques, tenemos un aumento de la deforestación comparada del año pasado de un 10%, con lo cual nos pone, por supuesto, en alerta de que esto no siga creciendo, ¿no? Claro, y en el sur el fuego, digo, que también tiene que ver con la mano humana, con la mano del hombre, quiero decir, ¿no? Sí, estamos viviendo uno de los peores incendios, probablemente el peor incendio de las últimas 3 décadas en la región andino-patagónica. Ya superamos las 37.000 hectáreas en Neuquén, Río Negro y Chubut. Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi se perdieron más de 25.000 hectáreas. Día a día va cambiando el número, es tremendo. Obviamente encima hay zonas urbanas afectadas como el Bolsón y el Puyén. Hay varios focos simultáneos que se han convertido en incendios de magnitud. Hernán, focos siempre hay, pero sí. este verano particularmente seco y ha generado la falta de previsión también un nivel importante de incendios. Hernán, para poner en contexto, ¿cuántos serían 35.000 y 40.000 hectáreas? ¿Cuánto sería más o menos? Sí, casi 2 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, digo, para entender, ¿no? Imagínense, la ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, supongamos, todo prendía a fuego. Todo. Es impresionante, es mucho, y hay bosques que van a tardar 200 años en recuperarse. El bosque andino patagónico es un bosque de crecimiento lento, hay bosques que eran prístinos, no había prácticamente ingresado el hombre porque eran zonas de reserva estricta dentro de los parques nacionales que ni siquiera eran habilitadas al turismo, que se están prendiendo fuego. Y obviamente la cantidad de casas, más de 200 personas perdieron su vivienda, hubo un muerto. O sea, la situación sigue siendo crítica, no alcanza hoy el sistema de brigadistas a nivel provincial, a nivel nacional, frente a una crisis climática que nos pone en un escenario más propenso a incendios de este tipo, ¿no? Escúchame, hay una serie de factores que son imprevisibles, que son, digamos, se lo puede achacar al clima. Ahora, ¿cuánto es antropogénico y cómo se podría prevenir de esto? Sí, el 95% de los casos es humano, o sea, cuando el otro 5% probablemente sea un rayo, como sucedió en uno de los focos, una tormenta eléctrica que cae en el medio del bosque y que si no lo puedes apagar rápido se puede convertir en un incendio de magnitud. Cuando decimos humano puede ser intencional o involuntario, ¿no? Exacto, hay mucha negligencia, hay mucha más de lo que uno cree. En esta época hay más gente en el bosque, hay más turistas, hay más residentes haciendo asados,
fogatas, tirando una colilla de cigarrillo en un pastizal que se va hacia el bosque, y obviamente cierta intencionalidad que pueda haberla, ya sea de piromaníacos o también de gente que quiera utilizar el fuego como método de cambio de uso de suelo, como método de desmonte, ¿no? Sí. Usar el fuego para desmontar lo que no te permiten con un permiso. Eso también puede suceder. La realidad es que el verano además no ayudó en términos de altas temperaturas, fuerte viento, y tanto los gobiernos provinciales como nacional que han subestimado un poco, cuando no la niegan, la subestiman la crisis climática respecto a prepararse para un verano difícil. Exactamente. ¿No? Ahora, Hernán, el daño irreversible, ¿no? Irreparable que deja ese escenario gris quemado, hecho cenizas, donde la fauna y la flora perdió. Y los nietos de nuestros nietos van a poder ver esos bosques, ¿no? Es terrible pensarlo así. Es que no sé por qué no, esa parte es tan simple de entender, no hay mucho lado B, todos somos testigos de que eso no se recupera rápido. Sí, por ahí no le importa directamente a mucha gente la situación, pero es innegable que es así. Lo que quedó gris y que quedó chamuscado para abajo, para arriba y dispersó toda una biodiversidad animal que perdió sus casas, sus lugares, y son terrenos que quedaron lavados. Encima de la biodiversidad, el bosque nos brinda un montón de cuestiones clave, de alimentos, madera, medicina, oxígeno, regula el agua, destruir bosques también nos contribuimos a la crisis climática, porque uno de los motivos por los que se genera cambio climático es por la deforestación y los incendios, con lo cual ahí también estamos contribuyendo y nos volvemos después más vulnerables también a los efectos. Y lamentablemente en algunas partes, que es un tema del que se habla poco, es la cantidad de pino exótico que hay, sobre todo en la zona de ejido urbano de la Patagonia, que fue reemplazando el bosque nativo. No son los mejores para los incendios, justamente lo contrario, generan una ampliación rápida del fuego. Es un trabajo que también los municipios patagónicos deben empezar a trabajar, la erradicación de esos pinos exóticos para volver a poner al bosque nativo, que tiene otra humedad y otra velocidad, además de toda la vida que tiene, ¿no? Como bosque, respecto a los incendios. Y encima en el post-incendio, en muchos lugares a donde hubo pino, es probable que vuelva a colonizar antes que el bosque nativo, con lo cual probablemente después tengas una plantación de pinos en lugar de un bosque nativo con sus cipreses, sus maitenes, sus radales, sus zorros, sus huemules y diferentes especies, ¿no? Hernán, ¿cómo estamos respecto de Chile? A Chile le pasa supuestamente el mismo problema climático que nosotros, la misma latitud que nosotros tiene la Patagonia, pero me parece que ellos han tenido años previos muy complicados y no sé si han hecho algún tipo de cambio en infraestructura para poder afrontar el fuego de otra manera. Lo vienen trabajando, lo vienen aumentando año a año, porque tienen además un problema de muchas plantaciones al lado de nuestro caso que combina con bosques. Ellos tienen mucha cantidad de plantaciones que es un problema. Tienen muchos incendios de interfase en las ciudades, que también es un problema grave. Han tenido incendios dramáticos con mucha muerte, con lo cual, en diferencia con nosotros, ellos tienen el sistema centralizado al tener los recursos naturales todos manejados por nación, ¿no? Claro. Nosotros tenemos los recursos naturales manejados por provincia, con lo cual, cuando un incendio arranca en un municipio, se hace cargo los bomberos voluntarios. Cuando arranca en la zona fuera de los municipios, es la provincia, la dirección de bosques. Cuando entra en un parque nacional, arranca Nación, y en el caso de las provincias, cuando no dan abasto, empiezan a pedir ayuda al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y ahí empiezan a llegar brigadistas de otras provincias, y Nación pone sus aviones. Ahora, Argentina no está preparada hoy para atacar a 5 incendios o mega incendios como los que tenemos en este momento activos en la Patagonia, y termina siendo un sistema medio de manta corta, porque pongo de un lado y saco del otro, y si se quema una población, enseguida obviamente el reclamo popular va a ser: apaguen los incendios, porque se nos queman las casas, pero seguramente estén descuidando un incendio por ahí valioso en términos de biodiversidad en un parque nacional para proteger algunas viviendas. No digo que esté mal, pero digo, hay que asumir que es una manta corta el sistema que tenemos hoy, que tapa en un lado y destapa del otro. Sí, como suele pasar en la mayoría de los sistemas. Pensaba en el sanitario, que siempre al que referimos. Hay una cuestión de recursos o de asignación de recursos, no sé cuál es. Escuchaba el detalle que dabas respecto de quiénes tenían que intervenir según qué región fuere. Y si bien es cierto que es importante que haya un orden y una correspondencia por una cuestión de logística y de organización, hay un momento donde se necesitan a todos en determinados lugares, ¿viste? Y no ir entrando como en escala, pero bueno. No, a estos incendios se llegó tarde, claro. está claro, se está llegando tarde. Ahora
incluso se empieza con un planteo bastante punitivista de buscar culpables, hay inclusive detenciones medio al voleo en la zona, hasta vecinos que estaban apagando el incendio los detuvieron suponiendo que eran quienes lo provocaron. Bueno, toda una situación en la que hasta culpan a comunidades mapuche sin ninguna prueba. Hay toda una persecución de buscar un culpable cuando cada parte se tiene que hacer cargo de la que corresponde. La justicia investigará y el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos deberán hoy poner el esfuerzo en brindar las herramientas para por lo menos controlarlo, porque apagarlo de verdad probablemente con las lluvias que vengan en el otoño, porque para que se extinga un incendio de esta magnitud necesitamos que llueva 2 o 3 días de manera muy fuerte, no va a ser con una llovina típica de verano. Claro. En esta época encima en el bosque andino patagónico no es la época de lluvia. Yo escuchaba el otro día a un meteorólogo, a José Bianco, que decía que el tema del árbol, que queda en pie, el árbol quemado, en el corazón del tronco sigue prendido, parece que está apagado, y cuando viene viento lo reaviva y empieza todo de nuevo. Una vez que está controlado el fuego, porque hay como distintas etapas, pero una vez que cuando digan que está controlado, lo que significa que tienen controlado el perímetro y en principio no se expandería más y se quemaría lo que está dentro del perímetro. Ahora después que se quema lo que está dentro del perímetro, que pueden ser muchas hectáreas, viene la guardia de cenizas para que no se reactive ninguna ceniza y recién está extinguido cuando ya no necesitas a personas a mirar que esas miles de hectáreas se reaviven. Entonces imaginen esa cantidad, cuando hablábamos de 2 veces la ciudad de Buenos Aires, imagínense esa cantidad de cenizas y de árboles quemados, que esté seguro que no se va a reavivar ninguna parte. ¿Cuánto tiempo es? Muy fuerte. ¿Y cuánto tiempo podemos estar hablando que ocurra eso? Y por lo menos un mes. Antes de un mes yo no imagino ni, ojalá que me equivoque. Con clima a favor, ¿no? Saliendo a la calle a festejar las lluvias, como ha pasado este fin de semana en el Bolsón, que festejaron una llovizna que alivió por lo menos por un día el avance sobre las casas, pero apagarlo, en principio de acá a un mes no creo que haya lluvias fuertes en la Patagonia para apagarlo, no es lo típico. Qué desesperante, porque aparte coincide con la época del año, el verano, donde más hay, ¿no? Lo decíamos hace un ratito, donde más se producen los incendios. ¿Tiene que ver con las temperaturas o con esto que contabas, que la gente se moviliza más, hay más turismo? Un poco las dos cosas. Cuando se combinan, focos hay todo el tiempo. Ahora, cuando se combinan días de más de 30 grados de calor, más de 30 kilómetros por hora de viento y menos de 30% de humedad, es como una regla de 30-30-30, es un día típico de que un foco se desata en un incendio grande. Y eso sucede bastante en el verano. Hemos tenido días muy ventosos y muy calurosos, con un clima muy seco, que ya viene el fenómeno de la Niña que nos trae sequía hasta abril. Con lo cual el escenario está para que cualquier foco se vuelva un incendio de magnitud, y por eso están prácticamente todas las ciudades patagónicas, están todos muy alertas a cualquier foco. A pesar de ello sigue habiendo todos los fines de semana, sobre todo ahí aumenta bastante la actividad humana con respecto a los incendios, a los asados, a las fogatas, ¿no? Hernán, que es un problema. Hernán, te llevo otra vez un poquito hacia el norte. Hablando del tema de los bosques nativos en el norte argentino, hay temor, porque viste que hay toda una idea de derogar leyes relacionadas a género, relacionadas al femicidio, relacionadas, que también se ataque la ley de bosques, o que se intente derogar. Se la atacó a fin de año, o sea, se la quiso atacar con la ley Bases, que después no incorporó esa parte, porque hubo una presión fuerte, que por suerte logramos que se sacaran algunas flexibilizaciones que incluían no solo la ley de glaciares, sino la ley de bosques, que era prácticamente eliminarla, porque le quitaba justamente una de las herramientas clave, que era donde se prohíbe desmontar. Pero sí se la recortó a fin de año con la eliminación de un fideicomiso respecto de los fondos de la ley de bosques que le llegan a las provincias, con los cuales el Estado Nacional puede echar mano de los fondos que se asignan, que siempre son pocos, nunca son los que corresponden según la ley, no ha sido así históricamente y probablemente no lo sea en el presupuesto del año que viene, con lo cual eso también atenta contra el control del desmonte ilegal y en las provincias patagónicas al control de los incendios, porque es parte de la plata que las provincias reciben para el cuidado de los bosques. Así que ahí tenés un recorte que viene desde Nación respecto del presupuesto a las provincias. Así que ahí hay una parte de la ley de bosques que está acordada. Y después, lamentablemente, hay provincias que, un poco en esta línea de flexibilización de las leyes ambientales y de varios temas, están flexibilizando las leyes de bosques, como sucedió hace poco en Salta y Chaco, que han aumentado las áreas a donde se permite el desmonte legal, violando lo que dice la ley, que no debería retroceder en las áreas, pero bueno, estamos
en ese escenario. Nosotros, de hecho, hemos ido a la Corte Suprema a presentar recientemente una denuncia por esa violación flagrante ya de las provincias a la ley, con leyes flexibles, ¿no? Hernán, gracias por tu tiempo como siempre y nada, seguimos conversando. Sabes que Fuerza Natural siempre es un lugar para ustedes todas las veces que lo necesiten para ampliar la difusión. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Aprovecho para invitar a la gente a que entren a votaporlosbosques.org, que ahí estamos sumando a voluntades para incorporar justamente la penalización en los desmontes ilegales. .org. votaporlosbosques.org. Perfecto. Gracias. Gracias. Hernán Giardini, ¿sí? Uno de los representantes y coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. Bien, y antes de ir a una pausa, recordamos que este reportaje queda para siempre en YouTube, en nuestro canal @Fuerza Natural Radio. Vamos a una pausa. Es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo de Su Lado B y así lo presentamos. Bien, y como adelantamos al principio del programa, en este lado B vamos a hablar sobre amores y odios y en relación al Día de los Enamorados, que fue ayer. El 14 de febrero, desde hace ya unos años, se celebra el Día de los Enamorados en honor a este santo, a San Valentín, que en vida fue un sacerdote romano que, pese a la prohibición del emperador Claudio II, decidió casar en secreto una cantidad de parejas que se amaban. Es que el emperador prefería que los hombres vayan a la guerra, que les sirvan como soldados, especialmente los hombres jóvenes, y no que se casen y sean padres de familia. Debido a esta rebeldía, Valentín fue encerrado, torturado, martirizado y ejecutado. Pese a realizar el milagro, según consta en crónicas de la época, el milagro de devolverle la vista a la hija ciega de su carcelero. Si bien allí ganó el odio, triunfó el odio de Claudio, la creencia, la fe y luego la tradición puso a San Valentín mártir en un lugar de la historia mucho más importante que su emperador. O sea que al final de todo triunfó el amor. Ahora nos vamos más atrás, vamos a hablar de Buda. Buda fue un pequeño profeta que nació en la India 500 años antes de Cristo. Y tuvo una vida plenamente iluminada, eso quiere decir Buda, el iluminado. Y de él y de sus enseñanzas nació el budismo como religión. Una filosofía religiosa basada en el amor y en la aceptación del sufrimiento como camino de la liberación que llegará en lo que ellos llaman el nirvana. Para el budismo el amor es un estado mental que se cultiva con compasión y bondad y busca el bienestar de los demás. Y precisamente Buda tiene una de las definiciones de odio más maravillosas que yo pude escuchar. Dice, aferrarse al odio es tomar veneno y esperar que se muera otro. Es fantástica, porque el odio te envenena a vos, nunca al otro. Pero tengo la decisión de que en estos últimos años, en los últimos tiempos, las prédicas de San Valentín o las enseñanzas de Buda fueron perdiendo ante los discursos del odio. De una camada de líderes que hacen de la intolerancia su modus operandi, algo que empezó a extenderse en varios lugares del planeta, que según la UNESCO, y cito textual, el discurso de odio puede designar chivos expiatorios, crear estereotipos, estigmatizar y utilizar un lenguaje despectivo. A menudo este tipo de discurso se utiliza como base de teorías conspirativas, así como de desinformación, negación y deformación de acontecimientos históricos, como por ejemplo un genocidio. Vaya, ¿no? La primera mitad del siglo XX se caracterizó por innumerables conflictos donde el odio fue parte medular de las doctrinas imperantes. El odio racial, el odio religioso, el de género, de clase y tantos otros. Y el milenio terminó con un mensaje esperanzador de superación de diferencias donde el amor, el flower power de los años 60 y el diálogo fueron nuevamente, desgraciadamente digo, reemplazado por el discurso del odio en lo que va del siglo XXI. Como si el odio fuera negocio o el amor no fuese rentable. Por eso en este día de San Valentín, que fue ayer, recapacitemos y tratemos de superar el odio intentando rescatar los ideales de paz y amor de la generación de Woodstock, de Gandhi, de Buda o de Cristo. Y para contrarrestar el discurso de odio,
repasemos lo que el budismo recomienda. Meditar con regularidad, tener una visión correcta de la vida, tener buenas intenciones, tratarse bien a uno mismo y a los demás, vivir una vida calmada y pacífica y aceptar las enseñanzas y desarrollar una actitud acorde a tus creencias, y seguramente alcanzarás el estado, que decía Buda, de liberación de los sufrimientos. Eso que llaman iluminación espiritual o simplemente el nirvana. Bien, y después de haber escuchado precisamente a Nirvana cantar Come As You Are, linda canción, la verdad que me gusta, vamos a escuchar a la señora Milva Castellini hablar de nuestra imprescindible de hoy, que es la Silvia Casas, como dije al principio, una heroína casi para mí desconocida. La descubrió Gaby, te diría, porque yo tampoco sabía de su historia. En el año 1990, nuestra heroína imprescindible alcanzó esta categoría porque fue la primera mujer en adoptar un bebé HIV positivo o VIH positivo. Emanuel había nacido 27 días antes y portaba en su sangre el virus, por entonces más estigmatizante de la historia sanitaria mundial. Pese a esto, Silvia, una acompañante terapéutica, miembro de la Cruz Roja Argentina, puso su vida al servicio de ese bebé, al que la ciencia le había dado unos pocos meses de vida. Eran épocas de muy pocas alternativas terapéuticas y de mucha angustia y, reiteramos, de mucho estigma. La historia del SIDA tenía apenas unos años y aún era considerada como una enfermedad mortal y altamente discriminatoria. Sí, sí. Silvia sabía que la historia de su bebé adoptivo era inexorable, pero con dedicación, con un amor incondicional, logró que el pequeño Manu viviera hasta los 8 años. Luego del desenlace, y en homenaje al gran amor brindado de manera desinteresada, fundó Casa Manu, Mucho Amor Nos Une, eso es lo que quiere decir, un lugar de acogida para niños en tratamiento o en estado de abandono, a quienes el hogar les da contención, principalmente amor, para encarar los tratamientos crónicos. Asimismo, la Casa Manu brinda actividades de concientización y capacitación a personas que trabajan con chicos y con adolescentes, lucha contra la discriminación y también la estigmatización y realiza testeos gratis y, por supuesto, confidenciales. Silvia Casas, embajadora de la paz, una mujer imprescindible para muchos chicos a los que les brindó su amor y su vida íntegra. Me encantó la historia de Silvia, me ¿Viste? quedé pensando, no conocía eso. No, yo tampoco, la verdad Hermoso, que fue un descubrimiento, ¿no? Ella ya estaba descubierta. Por supuesto, ella ella era grande heroína, nosotros no la conocíamos. Me encantaría. Pero vamos a ver si la podemos ubicar. Ok. Fede, te lo encargo a Silvia Casas. Dale. Pobre Fede, hoy está haciendo mucho esfuerzo. Bueno, hablemos de los temas de hoy. Hablemos de la científica argentina Cecilia Garrafo, te lo habíamos anticipado y si no te lo contamos, va a ser distinguida con el Premio Presidencial para los Científicos e Ingenieros en etapas tempranas de su carrera, o sea, entre los más jóvenes, ¿no? Es el reconocimiento más alto que el gobierno de los Estados Unidos le otorga a los investigadores más jóvenes, digamos. Es muy fuerte. Sí, es re importante porque son de alguna manera quienes están iniciando su carrera, ¿no? Es increíble. Este galardón fue creado en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, con el objetivo de impulsar el liderazgo estadounidense en la ciencia y reconocer a quienes aportan ideas innovadoras. Se concede únicamente a ciudadanos estadounidenses nativos o residentes permanentes y solo puede recibirse una vez en la vida. Bueno, además del prestigio, el premio incluye una mención, una placa conmemorativa y financiamiento de la agencia de cada ganador por hasta 5 años para que continúe con su proyecto, con su investigación. Y este año es un hecho poco común. En el listado de galardonados hay una argentina, que es Cecilia Garrafo, que es física graduada en la Universidad Nacional de La Plata y doctorada en la Universidad de Buenos Aires. Una más, ¿no? Y Garrafo ha sido, una más en la Universidad de Buenos Aires. Garrafo ha sido reconocida por sus contribuciones en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la astronomía. Es la creadora de Astro AI, o sea, Artificial Intelligence, el primer centro especializado de esta disciplina que funciona dentro de la Universidad de Harvard y del Instituto Smithsoniano. Su trabajo ha permitido desarrollar metodologías innovadoras que combinan
la astrofísica con la inteligencia artificial y las aplicaciones en la vigilancia y protección del medio ambiente. ¡Wow! Sí, es un montón. Es qué muy orgullo. poderoso. La Sí, verdad claro que sí. Qué orgullo. La verdad que... porque ¿cuántas personas, cuántos candidatos debería tener este premio? Un montón. Estados Sin Unidos dudas, tiene claro. infinidades. Y ella debe estar residiendo allá, entendemos. Sí, por sí, la no hay, condición, por claro. lo que dice no hay chance de que sea extranjera, no residente. Tiene que ser... Bueno, de hecho dice ahí en un momento que está ahí en la Universidad de Harvard, el Instituto Smithsoniano. El Instituto Smithsoniano es el que está en Washington, sí. Acoge a muchas personas y personalidades de avanzada en la ciencia. Qué bueno, nos alegramos mucho por Cecilia, ¿no? Y por el orgullo que sentirá su familia, por supuesto. Y nosotros también. Porque es Argentina. Nos empezamos a despedir, ¿sí? Bien, vamos. Hoy lo venimos haciendo más parejito, ¿viste? Estamos más ordenaditos. Bueno. La saludamos a Juli, que nos acompañó en la puesta al aire. Julia Biondini, nuestra compañera, una nueva compañera que tenemos a partir de hoy. Podemos seguir teniéndola. Bueno, dice, qué sé yo, la vida te sorprende. Los echamos a los Charlies, los echamos. Nos sacamos de encima a 2 Charlies. Sí, mira, hizo así, Julia. Bien, Julia. Bien, Julia Biondini en la operación técnica, Federico López Feijó en la producción general, la producción integral de 4D, mi compañera, amiga, querida amiga, Milva Castellini, yo soy Gabriel Babagalo y seguramente ella te va a despedir hasta la semana que viene. Sí, claro que sí, nos encontramos el próximo sábado. Gracias por estar del otro lado. Nos encanta hacer este programa, es muy lindo estar acá. Disfruta el momento, que la vida es ahora. Beso grande. Chao. ¿Qué le voy a hacer?